La palabra de Dios dice: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Gocémonos unidos, rindiendo alabanza a nuestro Dios en este culto dominical. Sean todos bienvenidos. El llamamiento a la adoración de esta mañana lo encontramos en el Salmo capítulo 133. Les invito, hermanos, a que lo leamos juntos. La palabra de Dios dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por la vida, Señor, que nos das, por la salud, por tantas bendiciones que recibimos de tu mano. En esta hora, Señor, queremos agradecerte también porque nos permites reunirnos como iglesia en este fervor, Señor, y en este ánimo de alabar y bendecir tu nombre, Padre Celestial. Te suplicamos que aceptes, Señor, esta ofrenda, Señor, que te damos en estos cantos, en estas alabanzas, Padre bendito, que te agrades de este culto. Y asimismo te suplicamos, Señor, que la lectura de tu palabra y la meditación en el mensaje que nos darás, Señor, a través de tu siervo, sea de grande bendición para todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. La lectura bíblica la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, de los versículos 27 al 32. Leamos juntos, hermanos. La palabra de Dios dice: Después de estas cosas salió,
y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Respondiendo Jesús les dijo: «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Amén. Incomparable amor, aquel que mi Jesús mostró al sufrir tan cruel dolor. No puedo aquí entender tan cruento padecer hasta que more en plena luz. Miro a mi buen Jesús con sufrimiento atroz, dando a los hombres perdón y amor. En cambio del desdén con que todos le ven, sufriendo en vez del pecado. Con divino esplendor que el mundo no miró, brilló el valioso inmenso amor. Y por su gran bondad toda la humanidad la vida quiere en el Señor. ¿Qué puedo yo ofrecer en cambio de ese amor, siendo cual soy tan pecador? Solo mi pobre ser, como tú puedes ver, te entrego humilde mi Señor. Señor Padre nuestro, te damos gracias porque nos das un día más de vida. Gracias porque nos permites reunirnos, aunque sea virtualmente por el momento, para rendir culto y adoración a ti, el único Dios verdadero. Te pedimos que nos permitas tener una mente atenta a la exposición de tu palabra a cargo de nuestro hermano Óscar. Dirige sus palabras y llénale de sabiduría. Ayúdanos a comprender y atesorar tus enseñanzas, pero también a llevarlas a la práctica en nuestra vida diaria. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Pedimos esto para tu gloria y en el nombre de Cristo. Amén. Buenos días, hermanos. Doy gracias por la oportunidad nuevamente a nuestro Dios de compartir la palabra en este domingo con ustedes. Esperemos que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Y primeramente, pues, quiero que veamos un pasaje de la Escritura
que va a estar en sus pantallas, que está en 1 de Samuel 15, versículo 22, en su segunda parte, y dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, esto se lo está diciendo el profeta Samuel al rey Saúl. Esto cuando en lugar de obedecer una orden específica de Dios de destruir a los amalecitas, él desobedeció. La orden específica de nuestro Dios le dijo: Saúl, tú vas a ir a pelear con los amalecitas y vas a ganar, yo te voy a dar el triunfo, pero necesito que destruyas todo, desde el rey, todos su corte, todo el pueblo, inclusive el ganado, todo lo vas a destruir. Y esa fue la orden específica que se le dio a Saúl. Y después Samuel se quedó de encontrar con Saúl en el camino para ofrecer sacrificio a Dios en gratitud de la victoria que le iba a dar. Entonces, pues fue Saúl, Dios le dio la victoria, y cuando regresaban, pues Samuel lo encuentra y le dice: ¿qué es esos ruidos de balidos, ese ganado que se oye? ¿No obedeciste? Y Saúl le contesta: sí, yo fui, destruimos todo, pero pues el pueblo quiso traer a parte del ganado para ofrecer sacrificio a Jehová. Y pues esto al parecer podría pensarse como que es bueno, es una cosa buena. Pero la verdad es que Saúl desobedeció. Y esto a Dios le molestó muchísimo. Tanto así que en ese momento lo desechó como rey de Israel por desobedecer. Exactamente por eso viene en el versículo que leímos, que le dice Samuel: el obedecer es mejor que los sacrificios. Y esto me recuerda cuando mis hijas estaban más chicas y yo les encargaba algo muy específico de la casa o de alguna tarea que quería que me ayudaran. Yo tenía que ir a trabajar, entonces había algo que sí necesitaba con urgencia que lo hicieran y yo les pedía pues ayuda. Entonces le digo: a ver, hija, necesito que hagas esto en la casa, no sé, algún tarea en específico, pero la vas a hacer así, paso 1, paso 2, paso 3, en este momento vas a hacer esto, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, bueno. O te pido por favor que vayas a hacer un pago de algún servicio, de algo que yo necesitaba, sacar algún documento, etcétera. ¿Lo puedes hacer? Sí, bueno. Mira, vas a ir a tal lado, pero vas a hacer esto primero, y luego esto, y luego esto. En esta secuencia, ¿sí? Mira, yo te voy a dar, si era dinero, vas a hacer esto primero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es importante que vayas entre estas horas y estas horas. ¿Ok? Sí, papá. Bueno. Pues llegaba yo de trabajar, ya platicando y demás. Oye, ¿sí hiciste lo que te encargué, verdad, hija? Yo, no. A veces la respuesta: no lo hice. ¿Por qué? Pues si te lo encargué. No lo hice porque tenía que hacer otras cosas aquí en la casa también importantes, como eran X o Y. Y al parecer sí, pues era algo que se necesitaba. Pero yo le decía: sí, pero yo te encargué esto, así tal cual y el día de hoy. O la otra es: sí lo hice, pero no lo hice como tú me dijiste, porque yo creí que era mejor y alteró las cosas como yo se las había dicho. Y pues no pudo hacer lo que le encargué. Entonces, al final, después de regaños, pues ya después entendieron que sí, exactamente lo que yo les decía era como se debía hacer. Ese era el punto. Entonces, a veces es difícil entenderlo, pero también así es con nuestro Dios. Él da una orden, algo muy específico, y Él quiere que se obedezca. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Él desobedeció
y pudo decir cualquier pretexto más, pero ante Dios no fue tomado en cuenta, sino su desobediencia lo que ocasionó que él fuera desechado como rey. Bueno, vamos a dejar este ejemplo en nuestra mente, después lo vamos a retomar más avanzado el mensaje de hoy y vamos al tema de esta mañana, el cual se basa en el pasaje donde se menciona a Mateo o Leví, que es la misma persona, Mateo el publicano. Pero antes de entrar en materia, ¿qué es un publicano? Bueno, déjenme contarles el contexto de este pasaje. En aquellos tiempos, el Imperio Romano conquistó muchos pueblos y sus dominios se extendieron grandemente. Abarcaba el Imperio Romano 3 continentes, el sur y el oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Todo lo que rodeaba el mar Mediterráneo, desde Francia, España, todo esto era conquistado y dominado por el Imperio Romano, incluyendo el pueblo de Israel. Pero Roma tenía presencia de soldados en cada pueblo que había dominado, pero era muy difícil también tener aparte personas para administrar todo su imperio que había conquistado. Y la parte administrativa a la que me refiero era pues los tributos o los impuestos, ¿sí? Lo que hacía el Imperio Romano era conquistar un pueblo, pero les decía, tú sigues llevando tu vida normal, solamente que me tienes que rendir cuentas a mí. Y de lo que tú generes de ganancias, pues me vas a dar un impuesto, un tributo, por ser yo tu conquistador. Y cada pueblo hacía eso. Pero para estarles cobrando a cada uno, pues se basaba en personas del mismo pueblo. ¿Cómo podía ser esto? Bueno, había personas pues que lamentablemente traicionaban a su pueblo y por dinero lo hacían, porque el Imperio Romano les decía, mira, tú vas a ser el cobrador de impuestos de este pueblo. Tú vas a cobrar impuestos y un porcentaje es para ti. Entre más cobres, pues ese porcentaje pues va a ser mayor. Entonces eso obligaba a la persona, lo que hacía era, pues yo voy a cobrar lo más que se pueda, en cambio me voy a quedar con una parte. Inclusive se quedaban más a veces de lo que ellos deberían quedarse. Entonces, en el pueblo de Israel a esa persona se le llamaba publicano y esa es la función que ejercía. Bueno, uno de esos publicanos era Mateo, del que vamos a hablar. Esta historia se narra en Lucas 5, del 27 al 32, que fue la lectura que se hizo al inicio de este culto. Y primeramente vamos a imaginar la escena que se está narrando, pero desde ese día más temprano. Vamos a imaginar, Mateo o Leví está en su casa, preparándose como todos los días para ir a cobrar los impuestos o los tributos. Y ese día en especial le dice al personal que tenía en su casa, prepárense porque vamos a tener un banquete. Hoy en la tarde vamos a hacer un banquete, voy a invitar a mis amigos los publicanos y vamos a estar juntos y vamos a celebrar hoy. Y eso dio la indicación. Y entonces él, como todos los días, se prepara para ir a su lugar de trabajo. Él va a su lugar de trabajo, que era pues una mesa, el lugar de los tributos, porque y obviamente tenía también soldados romanos ahí cuidándolo. Y el detalle es que el pueblo acudía a pagar sus impuestos. Si ellos no acudían, era peor, porque tenían que ir a cobrarles
y obviamente de una forma más severa. Entonces el pueblo pues, prefería acudir ahí a la mesa de los tributos a pagar sus impuestos. Bueno, el banquete lo iba a hacer más tarde, cuando ya regresara a su casa. Entonces, vemos lo que dice Lucas, específicamente capítulo 5, versículos 27 y 28, que va a aparecer ahí en sus pantallas. Dice: después de estas cosas, Jesús salió y vio a un publicano llamado Mateo, o Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces, aquí vemos también que por otra parte el Señor Jesús recorría las calles, como lo hacía, predicando, sanando enfermos, y cuando Él se aproxima a donde estaba Mateo en su mesa recaudando los tributos, Mateo pues oye la algarabía y dice: bueno, ¿qué es esto que se oye? Ah, es el profeta Jesús que viene con la gente que lo sigue. Ah, ok, sí, ya he oído hablar de él. Bueno, está bien, no nos va a interrumpir, va a pasar de largo por aquí, vamos a seguir adelante. Y el Señor Jesús va avanzando y pasa enfrente de donde estaba Mateo. Entonces, aquí sucede algo maravilloso. El Señor Jesús no se anda con rodeos. El Señor Jesús no se acercó y le dijo a Mateo: hola, me presento, soy Jesús, ¿tú quién eres? ¿A qué te dedicas? Fíjate que quiero platicar contigo más tarde, no sé si tengas una oportunidad. No. Señor Jesús no se anduvo con rodeos. Él volteó a verlo y simplemente le dijo: sígueme. Cuando se cruzaron sus miradas, el Señor le dijo: sígueme. Eso es lo que quiero recalcar. Y la otra parte es que Mateo lo dejó todo. No sé si podamos remarcar este punto o si lo habían ustedes pensado así. Lo dejó todo, me refiero, todo el dinero que tenía ahí lo abandonó. Él se paró y siguió al Señor Jesús, sin importar que después tenía que dar cuentas de eso. Pero Él lo siguió. Bueno, a esto que sucedió se le llama en la doctrina reformada el llamamiento eficaz o irresistible de Dios. Pero no vamos a entrar al detalle en este punto, solo mencionar que eso es. Cuando Dios, por gracia y sin algún mérito del hombre, se fija en una persona y lo llama, no es posible resistirse. Y por consecuencia, lo seguimos. Es en ese momento donde el contacto del Señor Jesús te dice, como le dijo Mateo: hoy va a cambiar tu vida, sígueme. Y pues eso fue lo que pasó. Mateo no se pudo resistir y le siguió. Pero ahí no termina la narración. En los versículos siguientes se nos narra que, como mencionamos, Mateo tenía un gran banquete preparado. Y cuando iba con el Señor Jesús, me imagino que le dijo: Señor Jesús, hay un banquete que tengo preparado más tarde para mis amigos. ¿Te gustaría acompañarme? Y oh sorpresa, que el Señor Jesús le dice: sí, vamos, yo te acompaño. Y fue sorpresa no nada más para Mateo, para todos los que los acompañaban. Caray, sí sabrá a dónde va a ir el Señor Jesús, sí sabrá las implicaciones de esa invitación, pero no le importó. El Señor Jesús le dijo: sí, vamos, yo te acompaño a tu casa al banquete. Entonces,
como también el Señor Jesús, a donde quiera que iba con las personas que lo seguían, las personas que recibían sus enseñanzas. También iban los fariseos y también iban los escribas, procurando hacerle caer o tentarle o encontrarle una falla. Ellos no iban para aprender, pero iban ahí siguiéndole para hacer esto. ¿Y qué creen? Pues cuando llegaron a la casa de Mateo, dijo, caray, ¿aquí vamos a entrar? Sí, pues ahí va a entrar el Señor Jesús, pues ahí vamos a entrar también nosotros. Y entraron ellos también, y fue donde vieron, no dudo que ya estaban algunos de los amigos publicanos también ya sentándose con varias mesas, y se sentó el Señor Jesús con Mateo a comer. Y entraron también a casa ellos de Mateo, y murmuraban, dice el versículo 30, que también va a aparecer ahí en sus pantallas, dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Sí, ellos le decían, bueno, ¿a ustedes cómo se les ocurre comer con estos pecadores? No como nosotros no nos juntamos con ellos. ¿Sí? Entonces decían, pero ellos no se atrevieron a decírselo de frente al Señor Jesús, murmuraban entre sí, ¿verdad? Como era su costumbre. Pero Jesús conocía todos sus pensamientos y las murmuraciones y contesta con estas hermosas palabras que quedarían como muestra de su gracia y amor por generaciones. Versículos 31 y 32 de ahí del capítulo 5 dicen, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y bueno, pues así fue como vino la salvación a casa de Mateo. Un publicano, aborrecido de su pueblo, porque el pueblo lo tomaba como un traidor. Y cualquiera que diría que no se merece ser salvo, era ladrón, abusivo, no, él no se merecía ser salvo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Tanto así que llegó a ser apóstol. Ese llamado lo hizo para ser apóstol del Señor Jesús y trabajar en el extendimiento del Evangelio. Mateo dejó todo lo que tenía, ya nunca volvió a ser publicano. Ahora fue discípulo del Señor Jesús. Tanto así que también llegó a escribir uno de los evangelios que vienen mencionados en la Santa Palabra. Bueno, ahora quiero comentar el siguiente ejemplo con ustedes. Vamos a imaginar que alguno de nosotros, bueno, más específico, vamos a mencionar a nuestro hermano Joel. Nuestro hermano Joel nos ayuda todas las semanas constantemente a la grabación de estos mensajes. Y bueno, ya le pedí permiso de mencionarlo aquí. Esto es algo ficticio, simplemente es una imaginación, pero para poder mencionar nombre vamos al hermano Joel. Vamos a poner un ejemplo que un amigo de la infancia suyo, muy querido, le habla y le dice, hola Joel, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, qué bueno, me da gusto saludarte después de tanto tiempo, y se ponen a platicar un rato. Después el amigo le dice, oye Joel, te quiero pedir un favor muy grande. Sí, dime. Fíjate que mi esposa va a ir a Aguascalientes y le di tu dirección para que si se le llega a ofrecer algo, se ponga en contacto contigo. Si se le ofrece algo, Joel, de veras, no dudes, ayúdala por favor. Me preocupa que está viajando sola. Si algo se le ofrece, yo te lo recompensaré. Y Joel, obviamente, contesta, claro que sí. No te preocupes, tú pierde cuidado. Yo voy a estar al pendiente, si se ofrece algo, yo cuidaré de tu esposa.
Y bueno, pasan las semanas y Joel no tiene noticias de la esposa de su amigo. Entonces ya pasan las semanas y bueno, pues piensa, a lo mejor ya no va a venir, quién sabe, o no se le ofreció nada. Un día a Joel se le hace tarde en la mañana, se levanta tarde y ya se me hizo tarde para el trabajo, dice Joel, y sale corriendo y cierra la puerta como puede de su casa y se sale, y en ese momento una mujer se acerca. Pero esta mujer viene con su vestido sucio, hecho jirones, tiene su apariencia muy mala, desaliñada, huele mal, y se acerca y le dice: disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Joel piensa, es una indigente que me va a pedir algo de ayuda, pero ahorita no tengo tiempo. Entonces voltea y le dice: mire, llevo mucha prisa, ahorita no tengo tiempo, quizá después. Y él se arranca, se sube a su coche y se va porque se le hace tarde. Bueno, más tarde recibe una llamada de su amigo. Y pues le dice: hola Joel, hola. Y antes que cualquier cosa, Joel le dice: oye, he estado al pendiente, y tu esposa pues no se ha reportado, pero aquí seguimos. Y en eso escucha la voz muy molesta de su amigo que le dice: Joel, hoy en la mañana mi esposa fue a buscarte. Mi esposa el día de ayer sufrió un accidente, la asaltaron y ella te necesitaba y fue a buscarte hoy en la mañana y tú no le hiciste caso. Y todavía más le dice: ¿por qué, Joel? Si yo te la encargué mucho, ¿por qué me hiciste eso? Y cuelga. Qué duro relato, ¿verdad? Y podemos, obviamente esto es suposición, pero podríamos pensar cómo se sentiría Joel en ese momento. Y también, pues, podríamos juzgarlo y pues decir: ¿cómo se le ocurrió a Joel hacer eso? ¿O por qué no puso atención? Pero en la realidad, esto nos pasa a nosotros. Los que hemos sido bendecidos con la salvación a través de nuestro Señor Jesús. Y ustedes podrían decir: sí, pero ¿cuándo? Bueno, cuando Dios nos da la oportunidad de hablar del Evangelio con su esposa. Su esposa viene siendo todos los redimidos, todos los pecadores que van a creer en Él y van a ser salvos. Esa es su esposa. Cuando Él venga por segunda vez como esposo triunfante por su esposa, que es la iglesia, que son los redimidos. Y sí, cuando un pecador necesitado está junto a nosotros y lo dejamos pasar de largo, ¿por qué? Por irnos con las apariencias, por irnos con lo externo, o inclusive decir: no, ¿cómo crees? Este no se merece perdón, es un desgraciado, es un pecador empedernido, ¿sí? O pues sí, está alcoholizado, no, él no tiene perdón. Bueno, pues eso también es el ejemplo de lo que hizo Joel y lo que hicieron los fariseos y escribas con Mateo y sus amigos publicanos. Y eso fue lo que hicieron. Ellos se dejaron guiar por las apariencias, por todo lo que ellos llevaban en su vida diaria. Y el Señor nos dice lo mismo, o nos va a decir lo mismo. ¿Cómo te atreves a dejarla ir si te encargué, si te lo encargué muy especialmente?
Me van a decir también, bueno, ¿y eso cuándo fue? ¿Cuándo me lo encargó? Pues hace mucho. Todavía estaba el Señor Jesús aquí en la tierra. Bueno, Él nos dio una orden. Marcos 16:15 dice, y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí, a toda criatura. No nos dice, bueno, le vas a predicar a quien te caiga bien, a que tú consideres que pues puede merecerlo, a ese le predicas. ¿Sí? No, ahí dice a toda criatura. Y tomando el ejemplo del principio, el que les comenté de Samuel y de mis hijas, pues nosotros no obedecemos tal cual es la indicación, sino queremos ayudar o mejorar la orden. Y pensamos que podemos decidir a quién sí y a quién no presentarle el evangelio. Pensamos que podemos decidir quién se lo merece. Y tristemente, en varias ocasiones, los dejamos ir. Tristemente, cuando están sentados junto a nosotros en el autobús, mejor nos hacemos a un lado porque huele mal, porque está alcoholizado. Tristemente, cuando alguien se acerca y vemos que está sufriendo o que su camino es totalmente desastroso y va directo a la ruina, y nosotros preferimos juzgarlo y dejarlo ir. Bueno, esto a Dios le duele también. Y Dios nos dice, ¿por qué lo dejas ir cuando más te necesita? ¿Por qué? ¿Por qué cuando llega y tú eres la persona que le encargué que ayudara, por qué no brinda esa ayuda? ¿Por qué no compartir el evangelio con alguien que lo necesita? En esta mañana, el Señor nos recuerda esta orden que nos dio y que está vigente. Debemos predicar el evangelio sin distingos. Y el ejemplo nos lo dio el Señor Jesús, porque sin importar las apariencias, Él entró a la casa de Mateo y convivió con él y con los pecadores, como dice la palabra, que los enfermos son los que necesitaban al médico. A él lo necesitaban ahí y él estuvo ahí y llevó la redención a muchos pecadores sin merecerlo, porque así es, sin merecerlo, es porque Dios tiene compasión. ¿Y qué creen? Así mismo se fijó en nosotros, por gracia, sin merecerlo tampoco nosotros. Nos salvó también a ti y a mí, por amor. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo, obedecer y predicar el evangelio a toda criatura. Que Dios nos dé oportunidad de hacerlo, aquel que se nos presente a nuestro lado. En ese momento sentimos el llamado de Dios que nos dice, ahí está, ahí te lo puse, predica. Dice la palabra de Dios muy claramente, los ángeles podrían venir a predicar o las piedras hablarían, pero ellos no han recibido la salvación. Los que recibimos la salvación somos nosotros y nosotros nos toca predicar a los que no la han recibido, a los que tienen necesidad. Ojalá podamos cumplir este mandamiento, esta orden, y que podamos escuchar al llegar a su presencia, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos en esta mañana por tu palabra, donde podemos comprender que esa orden sigue vigente, que debemos predicar el evangelio a toda criatura, que debemos llevar la redención que tú das por gracia y con amor
a los que no lo merecen, como cada uno de nosotros somos. Gracias, Señor, por esa bendición, porque por gracia somos salvos. Permítenos compartir palabras de evangelio con los que lo necesitan. Ayúdanos a no tener oídos sordos, sino predicar con entusiasmo a los que lo necesitan. Ayúdanos a cumplir este mandato tuyo. Gracias, Señor, por este amor que nos has manifestado. Y te pedimos, Señor, que nos des fuerzas para predicar a cualquiera que esté necesitado a nuestro alrededor. Quédate con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Gracias te damos, Padre Santo, por este día en el cual nos permites darte algo de lo mucho que tú nos das. Te rogamos que estos diezmos y estas ofrendas tú las bendigas y sean apartadas del uso común y que sirvan, Señor, para el servicio a tu iglesia, para el extendimiento de tu reino y de tu palabra. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la misericordia del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.